Bueno, buenas noches. Primero que todo, pues les agradezco su asistencia. Realmente está muy difícil moverse en esta ciudad, pero yo creo que lo más importante es pues sacarle provecho a este tipo de temas que hemos organizado en conjunto con la Asociación Nacional de Internos y Residentes y con la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y pues la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. La idea es, lo que hicimos fue coger un poco el grueso de la reforma, digámoslo así, de lo que implica el proyecto de ley que en este momento está cursando en la Cámara de Representantes, y pues desglosarlo respecto a unos temas de qué es lo que implica realmente. Y esto pues obviamente nos vamos a quedar cortos, pero por lo menos tenemos 8 temas y hemos decidido crear este seminario que hoy pues empezamos este foro, porque es un foro permanente por la salud, y la idea es que cada mes vamos a tener una actividad como esta. Hasta el mes de junio aproximadamente ya hay una temática organizada, como ustedes lo pudieron observar en los afiches. Y lo que queremos es pues generar este tipo de espacios donde podamos cada vez empaparnos más de lo que implica todo, lo que implica una reforma en salud, no solamente esta, sino una reforma en salud como tal. Esto lo estamos transmitiendo y se va a transmitir a través de Scare TV a nivel nacional, todas las seccionales, tanto de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, están todos enterados, y asimismo todos los 650 socios de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología, más otros miembros de las otras sociedades científicas, ya que la idea es que pues somos conscientes de la limitación un poco de podernos mover para estar acá, pues todo el mundo poder participar. Pues la idea es que no lo pueda hacer, sí se pueda conectar a través de Scare TV por online. Para empezar, y hoy tengo el honor de presentar al doctor Mario Hernández, quien fue pues, mi profesor en la Universidad Nacional. Él es médico, especialista en bioética, magíster y doctor en historia, y actualmente es profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia. Él esta noche nos va a hablar sobre la salud como derecho fundamental. Yo creo que es una de las personas que más ha profundizado en ese tema. Realmente los que lo conocemos desde hace mucho tiempo, él siempre ha trabajado este tema, y realmente creo que es una de las autoridades para que nos venga a hablar hoy sobre esto. Le doy la palabra, doctor Hernández, y muchas gracias propio y gracias desde el punto de vista de los que hemos convocado esto por la colaboración. Muchas gracias, Jairo, por la invitación, por las palabras, por el reconocimiento que me hace, que pues realmente es todo un compromiso, porque creo que estamos en la sociedad colombiana en una coyuntura crítica realmente. Es un momento en el que se discute a fondo cómo tratar de salir de un conflicto armado, ¿cierto? Y todos tenemos en la cabeza esa idea de que dejar de disparar no es suficiente para construir una sociedad en paz, ¿cierto? Pero cada vez que llenamos de contenido esa cosa de qué es una sociedad en paz, pues empezamos a tener grandes dificultades, porque implica pensar el tipo de organización de la sociedad, y pasa justamente por lo que consideramos como derecho, ¿sí? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad en la materialización de esos derechos humanos que supuestamente ayudan a amarrar y a constituir una sociedad justa, solidaria? Bueno, entonces salud está inscrita en eso. No hay que ver la salud o el tema de salud solamente como el sistema de atención de enfermedades, sino cómo se materializa en ese sistema, ¿cierto? No solo de atención de enfermedades, sino el sistema de salud en un sentido mucho más amplio, la manera como nos relacionamos los ciudadanos con el Estado,
a través de esa idea de derecho. ¿Mm? Es justamente lo que está pasando en este momento con la reforma a la salud. El sistema que tenemos hoy de Ley 100 hizo una apuesta, organizó de una manera, ¿cierto? De alguna manera, que ahora vamos a entender cuál es su lógica para poder saber qué es lo que se está transformando, organizó eso que llamamos el derecho a la atención en salud. Tiene todo que ver con la Constitución del 91, ¿sí? Porque ahí se empezó a presentar ese modelo de derecho, pero ha generado una gran inconformidad social, una gran inconformidad. Y el punto más crítico de la inconformidad es precisamente que no se materializa ni siquiera eso de tener acceso a los servicios de salud cuando se requieren, ¿sí? Cuando uno tiene cualquier enfermedad, una gripa, eso se convierte como una especie de ataque ontológico, ¿cierto? Porque uno queda en riesgo, su ser, su posibilidad de seguir viviendo entra en una fase de incertidumbre, ¿sí? Entonces eso implica realmente algo que uno espera que se resuelva muy fácilmente, con la manera como está organizadas las cosas en un sistema. Pues no está resolviéndolo bien, este sistema creado con la Ley 100, ¿sí? Núcleo central, barreras de acceso, como la mejor expresión de un derecho que no se materializa, ¿cierto? Pero esa es una concepción del derecho todavía muy limitada. Vamos a ver entonces las explicaciones que se están dando en este momento y que pues muestran maneras diferentes de entender el derecho y de entender entonces las soluciones a la crisis que tenemos. Hay que entender esto porque si no parece como si fuera solo un asunto técnico. Yo llamo a un experto internacional, bueno, dígame cuál es el contenido del derecho y organíceme el sistema. No, no es una cosa técnica, es una cosa más bien de maneras de entender lo justo en una sociedad, y esas maneras son diferentes y entran en conflictos. Bueno, la ley estatutaria en salud precisamente es la que debió asumir con todas las letras qué es lo que se considera en Colombia como derecho a la salud. Y ahí se presentó un debate que quiero presentar con mucho cuidado. Tanto el debate como lo que resultó del proceso legislativo bastante atropellado que tuvo esta ley estatutaria en el primer semestre de este año. Y lo que quedó es muy problemático, yo creo que hay que hacerlo consciente porque esa es parte de la lucha, no es solamente la ley ordinaria que está en este momento en debate, es lo que está en revisión de la Corte Constitucional como ley estatutaria aprobada por el Congreso de la República. Voy a detenerme ahí un rato, después paso un poco a lo que va de la ley ordinaria y cómo hay una conexión entre las dos cosas que también están en debate, esas conexiones. Ver cómo es que desde la sociedad civil se ha venido construyendo una alternativa ya muy práctica, muy concreta, para que contrastemos posiciones y visiones de sistema. Ahora lo estábamos empezando a hablar. Si no es esto, entonces, ¿qué es? Si no es EPS, entonces, ¿quién hace esa función? Cosas de ese estilo. Para que veamos al final, entonces, cómo podemos participar en eso mucho más conscientemente. Bien, la tutela es tal vez una de las expresiones más claras de esa inconformidad de la gente con el acceso a los servicios de salud. Venía creciendo, sigue creciendo, bajó un poco con la sentencia T760 de la Corte Constitucional de 2008, porque esa sentencia abrió el camino de los CTCs como una forma alternativa, incluso priorizando la vía del CTC, del Comité Técnico Científico, a la tutela. Pero está volviendo a subir y si ustedes ven el informe del año pasado, aumentaron todavía más las tutelas. Luego, esto sigue pasando, no está resuelto. Ni la sentencia ni las órdenes de la Corte, cumplidas o incumplidas, han logrado resolver ese problema. El asunto es que es demasiado individual la cosa, ¿no? Es una expresión de cada una de las personas afectadas porque así funciona la tutela. Pero cuando uno va a ver, su lógica sigue siendo muy perversa porque resulta que mayoritariamente en todo el seguimiento que le ha hecho la Defensoría del Pueblo a las tutelas se encuentra que son negaciones sistemáticas de servicios ya pagados a los articuladores, intermediarios, como quieren llamarla, EPS, ¿sí? Luego hay una negación sistemática aquí. No es el problema del no pos, sino el hecho de que hay una sistemática violación del derecho a la atención.
con cosas muy obvias, cosas que no deberían de ninguna manera tener obstáculos para el acceso. Hay tratamientos que son comunes y en todo caso tienen obstáculos, medicamentos, lo de rehabilitación, imágenes diagnósticas, prótesis, órtesis, es impresionante eso cómo está de afectado. Un amigo antropólogo, odontólogo y antropólogo, hizo antropología después de odontología para ver qué era lo que estaba pasando en las relaciones cotidianas del sistema y desarrolló toda una investigación de seguimiento de qué es lo que le pasa a la gente cuando le niegan un servicio. Y encontró esto que llamó itinerarios burocráticos del sistema de salud en Colombia. Y va mostrando pues la cantidad de pasos que tiene que surtir una persona en el sistema colombiano. Entonces uno no se puede jactar, como dice el ministro, simplemente de las coberturas. No, es que ya tenemos aseguramiento universal y entonces ya los pobres pueden acceder. Pero mire, esto que pase cotidianamente se convierte en sufrimiento, dolor, muerte, discapacidad y todo eso, a pesar de que haya cobertura de aseguramiento. Eso no es aceptable. Esas barreras son habitualmente administrativas, eso está claramente comprobado, pero no son solo administrativas, no son solo las negaciones. Y sobre todo cuando se examina un poco más las desigualdades entre sectores de la población, por ejemplo, por estratos, encuentra uno que los más pobres son los más afectados de cosas que no deberían estar sufriendo. Por ejemplo, lo de rehabilitación. El acceso a los servicios de rehabilitación es espantosamente desigual y afecta más a los más pobres. Si ustedes se van a los barrios de aquí de Bogotá nomás, van a encontrar en Ciudad Bolívar una cantidad de viejitos que no tienen cómo salir de la casa a recibir su terapia, porque no tienen acompañante, porque no tienen silla de ruedas, pues no va a la casa nadie, y entonces ahí se quedan y se mueren tempranamente por el hecho de que no, esos servicios son ya muy raros para este sistema. Y eso pasa por estratos y por otras vías, pero cosas más comunes como el acceso, ojo, el acceso al control de enfermedades crónicas, ¿sí? Los deciles de altos ingresos tienen más acceso, más control, una serie de cosas, y los de menor ingreso tienen menos acceso, menos control, se complican más y por tanto son los más afectados por el alto costo. El tema de los recursos para poder recibir el servicio, toda la cantidad de sobrecostos colaterales, eso no está bien calculado en los gastos de bolsillo, se lo hemos demostrado al ministro, ¿sí? Y él sigue insistiendo que este es el país que menos gasto de bolsillo tiene, esto no está bien calculado. Los pediatras vienen diciendo hace rato, hombre, esto es una contradicción, ¿cómo así que aumenta la población pediátrica y disminuyen las camas pediátricas en los centros urbanos y peor en las zonas rurales? Porque no son rentables, no resultan entonces costo efectivo el negocio, ¿cierto?, de este tipo de prestación de servicios. Y en Bogotá, por ejemplo, lo hemos comprobado cómo está la mortalidad, ojo, prevenible, por enfermedades prevenibles, en mortalidad infantil, y claro, las localidades peor afectadas son las que menos servicios tienen y los servicios se concentran entonces en ciertas regiones de la ciudad. Entonces, por eso, aquí hay muchas expresiones de violación sistemática del derecho a la atención de la enfermedad con este sistema, ¿sí? Y eso es lo que la gente está expresando como inaceptable, o por lo menos está inconforme con eso. La Silla Vacía sacó hace poco un análisis del déficit de oferta que tiene este país. Está concentrando la oferta más que en otros países del mundo, en las grandes ciudades donde precisamente hay supuestamente más acceso y abandonando completamente regiones apartadas que deberían ser perfectamente priorizadas en un sistema de salud. Y con el tema del cáncer, el cancerológico ha venido sacando una serie de estudios que muestran, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, leucemia, linfoma en niños, que todas ellas cuando se detectan a tiempo son curables. Hoy en día tenemos las más altas tasas de mortalidad porque se combinan todas las barreras de acceso, las culturales, las económicas, las administrativas, las geográficas, todas se combinan allí porque se necesita justamente una continuidad en la atención que el sistema no ofrece.
Entonces, que no nos siga diciendo el ministro que es que exageramos y que no valoramos bien la cobertura universal y lo que se ha logrado en el sistema. No, es que hay cosas que son intolerables. Por ejemplo, el tema de la desigualdad, la inequidad entre mujeres gestantes del régimen subsidiado que tienen el doble de riesgo de morirse que las del régimen contributivo cuando tienen el mismo POS desde el 94. No es un problema de igualación de POS, es que a la pobre se le trata como pobre. La UPC de los pobres es estable, nada de ajustada a riesgo, entonces pues se le trata como pobre, ¿sí? Y a la que paga su medicina prepagada, pues obviamente como rica. Entonces, eso de aceptar que quien más paga, más obtiene, o que el que demuestre ser pobre, entonces es el que merece un subsidio marginal del Estado, no. Esto lo hicimos con el CID de la Universidad Nacional, el Centro de Investigaciones para el Desarrollo. Construimos un índice de protección conjunto con varias preguntas de la encuesta de calidad de vida, índice de riesgo, hablando de la exposición a distintos tipos de riesgo, y lo que hace nuestro sistema es que le da más protección, si ustedes ven acá, a los que menos riesgo tienen y obviamente están en la mejor condición socioeconómica, directivos, gerentes, profesionales y técnicos, y a los obreros industriales, trabajadores por cuenta propia, empleados domésticos, son los que más riesgos tienen y los menos protegidos. Entonces lo que estamos haciendo es reproduciendo la desigualdad de la sociedad colombiana, tal cual como se produce alrededor de la propiedad. No, pues eso no pasa en todos los países. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a eso, pero hay sociedades más igualitarias, hay sociedades que precisamente con la idea de derecho universal a la salud, a la educación, etcétera, pues logran un compromiso y un pacto político que obliga al Estado a garantizarle a todo el mundo sin importar la capacidad de pago. Esa es la gran diferencia. Nosotros al contrario andamos cada vez más sosteniendo esa idea que el derecho depende de la capacidad de pago. Entonces, ¿qué pasa? Al explicar el asunto, entonces ahí vienen las diferencias más fuertes, ¿cierto? Porque el gobierno y finalmente todos los gobiernos que han venido con sus distintos, digamos, expertos, tecnócratas del asunto, se mueven en una misma lógica. Lo que dicen es, mire, el sistema es perfecto. Él es perfecto porque logra una relación público-privado, es decir, Estado-mercado, ¿sí?, que es muy aceptada internacionalmente, teóricamente es perfecta, eso no se modifica. Lo que está pasando, dicen ellos, es un problema de mal comportamiento de los agentes, porque los incentivos económicos, si bien entonces que se trata a todos como agentes económicos simplemente, están mal alineados, dicen ellos. El Estado tiene que tomar una forma de regulación que alinee los incentivos, esa es la lógica de ellos. Y hacer más vigilancia y control. Esta cosa que se llama ANSA, Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud, viene construyéndose en el último año y medio, a partir de un viejo movimiento nacional por la salud y la seguridad social, pero que empezó a aglutinar otra cantidad de gente. Bueno, pues también los gremios médicos y de otras profesiones han venido haciendo su propia discusión, construcción y movilización, pero ANSA lo que dijo fue, hombre, mire, ahí lo que hay es un problema de estructura de modelo, ¿sí? El modelo mismo, en su lógica de organización, es el causante de estas violaciones sistemáticas de la atención. Entonces hay que cambiar la estructura del modelo. Y esa es la gran discusión en la que estamos hoy. Y van a verla en todos los terrenos. ¿Cuál es el modelo de Ley 100? Es, digamos, un diseño. Es un diseño construido desde la década de los 70, finales de los 70, en los 80 se pulió un poco más, y en los 90 tal vez Colombia fue el país que más entró en el experimento de ponerlo a funcionar con la Ley 100. Ningún otro país de América Latina ha avanzado tanto en esto, que lo que dice es una nueva relación entre Estado y mercado, con un modelo de aseguramiento, ¿cierto?, con subsidio a la demanda, pero para mantener ese aseguramiento hay que diferenciar 4 funciones del sistema. La modulación, es decir, las reglas de juego de los agentes de mercado que se encuentran en ese sistema de aseguramiento. Esas las hace el gobierno. Con una discusión, lo hacía primero en un Consejo Nacional, ahora lo hace solo de una manera muy tecnocrática, ¿sí? Financiamiento, es decir, ¿de dónde sale la plata para lograr un aseguramiento llamado universal?
esa plata es pública en nuestro sistema, no es de aseguramiento comercial estrictamente, o por lo menos de mercado libre. ¿Por qué? Porque obliga a la cotización, lo que hace que sea un financiamiento de parafiscalidad, de destinación específica, ¿sí? Y toma unos impuestos que también son, pues, recursos públicos, ¿sí? Y ese es el gran, el conjunto de fuentes son públicas. Por eso se llama seguridad social, no seguro privado o algo así. Articulación, y ese es el elemento más discutido y es el que estamos en este momento con mucha precisión trabajando en el debate con el ministro. Porque la articulación es, la plata está aquí, en algún tipo de fondo, y allá está la prestación, ¿cierto? Todos ustedes son simplemente prestadores, ¿sí? No importa si son individuos o son instituciones prestadoras de servicios. Alguien tiene que hacer una articulación entre la plata y la prestación. Y ese señor se llama en Colombia EPS, pero puede ponérsele cualquier nombre, gestor, articulador, administrador, cualquier nombre. Pero tiene que estar. En su lógica, sin ese articulador no existe sistema. ¿Sí? Por eso entonces no, le cambian el nombre, pero no van a retirar en su lógica la EPS. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la forma en que se establece una relación entre el Fondo de Recursos Públicos y este articulador? Pues con la lógica de la UPC, Unidad de Pago por Capitación. Recuerden ustedes, eso es muy distinto a la cotización. Una cosa es la cotización que yo pago mensualmente y otra cosa es la relación entre el fondo y la EPS pagándole una póliza anual llamada UPC. ¿A cambio de qué? A cambio de un plan de beneficios. No todos los países tienen planes de beneficios explícitos, ¿quién dijo? No todos tienen POS. Aquí se necesita el POS porque es el contrato tácito entre el fondo y el articulador, a cambio de una plata, así es. Entonces el equilibrio financiero UPC-POS es lo que explica la obsesión con el tema del POS. Pero además se ha convertido, que no era así, se ha convertido en el núcleo esencial del derecho a la atención en salud. Fíjense cómo está ahí plasmada una idea de derecho. Bueno, entonces nuestras EPS no son aseguradoras, no asumen el riesgo financiero, ¿sí? Al contrario, la regulación que implica UPC-POS hace que ellas tengan que hacer otros mecanismos para obtener renta, su rentabilidad como agentes económicos. Y eso es lo que explica las barreras de acceso. Y esa es la gran discusión, porque si uno no logra entender eso, pues entonces le parece que es un problema solo de meter a la cárcel a unos 3 personajes y se acaba el asunto. Bueno, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es el fundamento teórico, ¿sí?, y político y ético que sustenta esta estructura? Bueno, es una construcción teórica que viene haciéndose en economía, en la disciplina de la economía sobre todo, pero no solamente ahí, que se ha denominado las teorías neoclásicas. ¿Por qué? Porque es una corriente de pensamiento en economía que trata de diferenciarse de la corriente clásica de la economía del siglo XIX, ¿sí? Esa economía pues que decía, como Jean-Baptiste Say decía en el siglo XIX, toda oferta genera su propia demanda, luego deje que el equilibrio de oferta y demanda vaya organizando un equilibrio general, eso era la teoría clásica, no intervenga. Estado, usted garantice simplemente encuentros, digamos, justos entre libres e iguales en oferta y demanda. Como eso se quebró, en el capitalismo moderno eso demostró que tenía sus límites. Y la crisis del 29 fue la que mejor mostró eso. Entonces John Maynard Keynes, o Keynes, como le decimos por acá, hablaba del otro extremo. Decía, mire, no, un momentico, eso del equilibrio perfecto no existe. Lo que debe haber, finalmente, es una demanda agregada, inducida, mantenida por una intervención estatal, por muchas vías de intervención estatal. ¿Sí? Luego, esta cosa del libre mercado no va a andar nunca solita, el Estado es un ordenador de la demanda agregada como el motor de la economía. Bueno, pues eso dio lugar a una cantidad de cosas del estado de bienestar y todo eso que vimos. Entre esas dos corrientes es que surge la tal teoría neoclásica, que lo que dice es, un momentico, es que a ambos se les ha olvidado que los seres humanos somos racionales, primero. Segundo, que
todos naturalmente queremos obtener más por menos. Nuestro homus economicus, ¿sí?, siempre va a ser egoísta y por tanto va a tratar de tener lo mejor con el menor gasto posible. Y eso es natural. Entonces empiezan a crear toda la teoría de la elección racional. ¿Para qué? Para diferenciar bienes privados de bienes públicos. Y empiezan a aplicarlo a una cantidad de cosas. Diciendo, mire, un bien privado surge de un deseo individual, ¿sí?, se va al mercado, se consume el bien o el servicio, se agota en el consumo, luego cumple un principio de exclusión, a nadie más benefició. Y en esas condiciones la gente está dispuesta a pagar. Entonces eso déjeselo al mercado. ¿Con qué? Con libre competencia entre proveedores y libre elección de usuarios, ¿sí?, de los usuarios. Y eso va a producir naturalmente mejor calidad, menor precio. Eso es una fe, una convicción, ¿sí? Y al otro lado estarían bienes públicos, que serían aquellos que afectan a muchos al mismo tiempo. Eso tienen altas externalidades, positivas o negativas, no se agotan en el consumo, la gente no está dispuesta a pagar por ellos, no tienen principio de exclusión, entonces eso sí déjeselo al Estado, ¿sí? Y en salud dijeron, la atención de la enfermedad es un bien privado. Usted lo consume solo, se mejora solo, pues pague. Y al otro lado, que pues puede ser unas epidemias o cosas que afectan a muchos al mismo tiempo, lo que uno podría aceptar como a cargo del Estado. Fíjense, entonces cómo se va dando qué le compete al mercado y qué le compete al Estado. Todo esto es teórico. Yo creo que uno cuando se da cuenta que es teoría, pues dice, bueno, podría ser de otra manera. Pero cuando cree que es verdad absoluta, pues ahí sí ya no se puede mover, ¿cierto? Bueno, pues en medio de esa lógica, uno de los líderes expresó, pues, de los que mejor expresaba este asunto, un economista, Kenneth Arrow, en el año 63, desarrolla una teoría que se llamó la del agente, principal agente. Es decir, en el caso de la atención de enfermedad, ese mercado es muy raro. Claro, son bienes privados, pero tiene muchas incertidumbres, decía este señor. Por ejemplo, usted cuando va al médico, pues, ¿qué es lo que está consumiendo y comprando? El medicamento, el conocimiento del médico, la cirugía, las imágenes diagnósticas, la institución completa. ¿Cuál es el bien que usted consume ahí? Entonces, claro, es muy difícil saber cómo se estructuran costos y toda esa cosa para que usted pueda decir compro A o compro B. El agente racional ahí tiene problemas. Pero segundo, usted no va con un deseo, usted va con una pregunta que el otro llena de contenidos y que le puede arruinar, porque usted está dispuesto a ceder todo lo que tenga por la vida suya o la de su hijo, ¿sí? Entonces eso genera una gran asimetría, ¿sí?, en esa relación y por tanto se necesita un agente que defienda al principal, que es el paciente consumidor de servicios en salud. Y ese se llamó el articulador. El agente que pues se asimiló al asegurador en Estados Unidos y pues que se convirtió en una cosa necesaria. De ahí sale la teoría entonces de que sin articulador no hay sistema. Fíjense. Comprador inteligente, para que recuerden ustedes la frase que dice el ministro a cada rato. Necesitamos un comprador inteligente porque ustedes, señores médicos, son muy excesivos y ustedes siempre quieren es lo máximo, lo último, no importa cuánto cueste, entonces alguien tiene que regularlos a ustedes. Esa es la explicación de por qué les pusieron las EPS. O nos pusieron, pues, en el trabajo de los médicos. Bueno, pues entonces un discípulo de Arrow después dice, en los 70s, Alan Enthoven, dice, hombre, pero mire, ¿sabe qué? El aseguramiento, aunque tenga estos agentes, cuando está en libre competencia como en Estados Unidos, eso produce mucha desigualdad, aumenta los costos y se producen unas cadenas incluso de expansión de los costos, que eso es imparable. Ergo, se necesita algún tipo de regulación de la competencia entre aseguradores. Y la propuesta fue tener una especie de patrocinador público, fíjense cómo es la cosa, un fondo público que recogiera los aportes y que le pagara a los aseguradores en competencia con una misma póliza a cambio de un mismo plan. Eso es UPC-POS. Eso viene desde el 78. La propuesta salió en New England Journal of Medicine, no salió en una revista de economía, ¿sí?, diciendo, mire, esta es la forma de regular ese mercado. Entonces, bueno, eso empezó a rodar por el mundo y Colombia pues lo adoptó porque, bueno, varios de los
tecnócratas que estaban en ese momento, nuestro amigo Juan Luis Londoño, estaban aprendiendo esta historia y les pareció que era la mejor forma de resolverlo. Y por otro lado, entonces al Estado se le deja lo que implique alta externalidad, ahora se convirtió en el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, fíjese, descentralizado en los municipios, pero sobre todo un elemento fundamental para que esto funcione fue, ¿qué hacemos con los pobres? ¿Les mantenemos unos hospitales ahí abiertos para que entren ricos y pobres? O mejor, más bien los identificamos uno por uno para incorporarlos al mercado de aseguramiento regulado a través del subsidio a la demanda. ¿Sí? Eso es el régimen subsidiado. Y por eso es necesario el Sisbén. ¿Sí? No porque sea natural, no, sino porque es la forma en que el Estado dice, usted se merece o no se merece el subsidio del Estado, que es un impuesto que hemos cobrado, ¿sí? Para darle a usted. Usted entonces tiene que tener el título de pobre. Sisbén 1 y 2 es un título de pobre, ¿o no? Tiene que demostrar ser pobre. Entonces aquí tenemos a los que pueden pagar y allá a los que demuestran no tener con qué pagar. Y eso lo aceptamos como natural. Eso no pasa en todos los países, ¿quién dijo? Eso es una cosa muy novedosa incluso, pero terriblemente injusta me parece a mí. Es decir, esta cosa de separar ciudadanos, ¿cierto? Usted porque es pobre y usted porque paga, pues hombre, eso es lo que no es aceptable. Bien, ¿y qué fue lo que pasó después? Y si lo entendemos nosotros como profesionales de la salud es mucho más fácil discutirlo. Digo, con otros. Es que esos recursos que son públicos para fiscales y fiscales debieron ser tratados por estos señores articuladores de la siguiente manera. Separar sus cuentas, en el plano de cuentas de estas EPS debía estar una cuenta de ingresos por administración para hacer pues, su operación como empresa. Y el 90% restante debía ser una cuenta de orden para pagar las prestaciones de sus afiliados. No lo hicieron y por eso es que hay deudas. Todo eso lo manejaron como ingresos y empezaron a invertir en su propio patrimonio, con sus propias prestadoras, pues con todo lo que ustedes saben, lo que hizo Salud Coop y toda esa cosa. Y las deudas que tenemos que nadie sabe finalmente cuánto es eso. ¿Pero qué ha servido? Pues que los recursos públicos se han quedado en el bolsillo de los señores intermediarios, así de sencillo. Y eso también es inaceptable. ¿Sí? Eso es inaceptable. Eso debió ser recuperado hace muchos años por todos los gobiernos. Y esto que está pasando, que la Contralora dice 3 billones y pico se quedaron en el bolsillo de Salud Coop, lo tiene que recuperar el gobierno y no decir que es que tenemos que poner más plata de impuestos para pagar las deudas de las EPS. Fíjense, es que si uno no entiende eso, pues, lo engañan. ¿Sí? Muy bien, entonces ahí es donde decimos que es un lucro, una rentabilidad obtenida con el sufrimiento de la gente. Y eso es lo que hay que cambiar. Ese es el tal negocio que decimos nosotros no es aceptable. ¿Sí? Sin embargo, el ministro insiste en que el problema es de alinear a los agentes para que el negocio vaya a favor del bienestar. Pero conservemos el negocio. ¿Sí? ¿Ya se está entendiendo más la discusión? Bueno, y en una comisión de seguimiento de la sentencia 3760 encontramos todos los mecanismos, hay como 10 mecanismos de extracción de renta, ¿sí? Permanentemente de las EPS, todas lo han hecho. ¿Sí? No es que haya unas buenas y otras malas, no, es que en la lógica de obtención de renta empiezan a pasar cosas, por ejemplo con el sistema de información. Miren, la información en este sistema sigue las facturas y todos lo sabemos. Nos importa más el CUPS, que quede muy perfecto el CUPS, ¿sí? El Código Único de Prestación de Servicios, porque eso es lo que paga. Y no importa el diagnóstico, y al diagnóstico le ponemos, bueno, una cosa general. ¿Cuál es el código del 6 de 10? Bueno, pongamos ese. Y entonces, claro, no tenemos morbilidad. No sabemos cuál es la morbilidad atendida en Colombia. Cosas de ese estilo. Que se mueren y entonces no lo sacan. Pues, ¿qué lo van a sacar si le siguen pagando la OPC? No interesa sacarlo a un muerto del sistema. ¿Sí? Que hay duplicación. Lo dejan duplicado 3 meses porque no hay que pagar 2 UPCs. Una por régimen subsidiario y una por régimen contributivo. Todo tiene explicación económica aquí. Entonces es por eso que hay que retirar ese lucro. No es por una cosa simplemente moral. Es porque es inaceptable en un sistema de salud que todos los agentes estén sacando su renta mientras la gente sufre porque no es atendida. Esa es la discusión.
Entonces, claro, lo que ha venido pasando es que ese complejo médico, industrial y financiero que empezó a crecer desde la década del 60 con la tecnología biomédica, fluye mucho más fácilmente en Colombia que en otros países. Porque todo el mundo está en esa búsqueda de rentabilidad, se comporta como agente económico y le importa cada vez menos lo que le pase a los pacientes. Eso es lo que hay que cambiar, insisto mucho en eso, porque entonces aquí el asunto es que si vamos a hablar de derecho a la salud, tenemos que empezar por superar esta lógica, de que yo me muevo por la plata, veo a ver quién paga, cómo paga, y con base en eso, entonces voy organizando mis acciones. Y entonces hay una cantidad de afectaciones en los tiempos de atención, sobrecostos en investigación e innovación que van en contra entonces de la producción, ¿cierto?, de conocimiento, en la formación, todo el tema de cómo es que la formación es un estorbo para la prestación de servicios, cuando no debería ser así, porque todo está pensado en la lógica de cómo se extrae la renta. Y en los agentes que dominan, pues obviamente se concentran más los recursos. Entonces, fíjense, todo esto era para llegar al punto de en qué consiste el debate hoy, con la reforma de hoy. Y voy a empezar con la ley estatutaria porque por la sentencia T760 de 2008, ¿sí?, que ordenaba justamente una serie de cosas sobre el sistema Ley 100, pues vino una presión progresiva a ver, bueno, ¿cuál es el núcleo esencial del derecho a la salud? Y eso solo se puede definir con una ley estatutaria. El gobierno ni quería meterse en eso. Pero hubo dos proyectos, el 48 y el 59 de 2012, presentados por aliados del gobierno de la Unidad Nacional. Y dos proyectos presentados, uno por progresistas del partido, pues, o el movimiento progresistas que lideró Avellaneda, y otro presentado por la ANSA, pues que nos sentamos a trabajarle a la cosa y a ver qué proponíamos como un derecho universal a la salud. Bueno, pues eran dos visiones muy distintas. Una que quería delimitar el núcleo esencial del derecho a un plan de beneficios costo efectivo, y otro que decía, no señor, hay que acudir al bloque de constitucionalidad, es decir, el desarrollo del concepto y de la visión de derecho a la salud más allá de la atención de la enfermedad que se ha establecido en los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, que obligan al Estado colombiano. Esto no es simplemente traer un modelo de Dinamarca para Cundinamarca, como nos dicen a cada rato. Esto es Cundinamarca, profesor Hernández, me dicen el ministro, ¿no? Hemos dicho, somos pobres, ¿sí? Y no Dinamarca, que eso, no es un problema de ricos y pobres, es un problema de cómo está organizada la concepción de la relación Estado-sociedad en materia de derechos. Bueno, pues eso venía dándose el año pasado, y también al mismo tiempo ustedes recuerdan la gran junta médica esta de las 6 organizaciones nacionales venía trabajando en principios para un sistema de salud, ¿cierto? En 2011, 2012. Bueno, pues el señor médico, senador Roy Barreras, se fue a la junta y les dijo, vengan, esos principios yo los puedo poner como una ley estatutaria y convencer al presidente Santos de que la presentemos de una vez, y son ustedes los protagonistas. Bueno, pues eso fue lo que pasó en marzo de este año. El proyecto 209 entró con el presidente a la cabeza y los médicos en la foto de las 6 organizaciones nacionales diciendo, aquí está el proyecto de ley estatutaria. Y eso fue modificándose en el transcurso de un mensaje de urgencia que puso el gobierno y abandonó el debate anterior. Y ya les muestro entonces qué pasó. En ese debate, ¿qué era lo que estaba? Las dos visiones más fuertes que hay en este momento respecto al derecho a la salud. Por un lado, estos proyectos que les mencioné ahora decían, hombre, los derechos humanos, sociales, económicos y culturales tienen una relación de fundamento con el concepto de dignidad humana, que es un valor intrínseco de las personas que no puede asimilarse a precio alguno, y que por esa razón, ¿cierto?, esa dignidad no puede ser sometida, ¿cierto?, al mercado o a precios o a cosas de ese estilo, o a capacidades de pago. Hay que desprender esa cosa atada a la dignidad de las lógicas de compra y venta. Así de sencillo, ¿sí? Y entonces dice, sin discriminación, porque está atado a la dignidad. Sin discriminación económica, ¿sí?, cultural, étnica, de género, sin discriminación. Todos tenemos la igual dignidad a la hora de relacionarnos
con el Estado, y eso es lo que constituye el derecho. Y además, no es solamente a la atención en salud. Léanse la observación 14 del año 2000 del Comité Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que dice, un momentico, hay cosas ligadas a la autonomía de las personas, la posibilidad de decidir si quiero recibir o no ese tratamiento, si quiero entrar en un proceso de experimentación, si quiero morir dignamente y no me soben más, eso hace parte del derecho a la salud, ¿sí? Ojo, la vida saludable, las condiciones de vida saludable, no es esa palabreja que ya se volvió de moda. Ah, sí, los determinantes, y eso déjeselo a los otros. No, el Estado tiene que articular un conjunto de políticas de distintos sectores para garantizar la vida saludable, agua potable, alimento sano, vivienda digna, bueno, toda esa serie de cosas que sabemos hacen parte de la salud, ¿cierto? La atención según necesidad, que es la palabra clave ahí, no según capacidad de pago, no según un paquete de servicios costo efectivos, ¿sí? Y la participación en las decisiones, tanto individuales como colectivas. Entonces, claro, ahí estamos hablando de ciudadanía, no de propiedad. Y estamos hablando de un deber del Estado de carácter universal con enfoque diferencial. Bueno, al otro lado se nos ha dicho todo el tiempo, como en la Ley 100 y incluso en la Constitución Política, no, mire, esos son servicios públicos a cargo del Estado que podrán prestar particulares. Es decir, son objeto de relaciones de mercado. Fíjense cómo es la lógica tan distinta. Dependen de la capacidad de pago para poder decir quién paga y quién no paga, y a quien no pague pues le damos un subsidio, ¿cierto? Y el Estado se encarga de vigilar los contratos entre los agentes y de regular ese mercado. Esa es la lógica de Ley 100. Luego aparecía en la ley estatutaria el asunto, llegó un momento crítico en que el Senado, en la comisión primera, ¿sí?, logró un acuerdo entre 6 ponentes para decir, hombre, sí, vamos a incorporar esa visión expandida, eso suena interesante, vamos a abrir estas cosas así, y proponía unas políticas macro y unos ordenadores generales del sistema de atención en salud, de carácter público. Dijo, hombre, pensemos en una administración pública y descentralizada, pública, no de agentes comerciales. Es decir, no de ONGs ni de cooperativas sin ánimo de lucro o agentes, digamos, sociedades anónimas, no, nada de lucro, es que esto es el Estado el que retoma la administración y desde la administración de los recursos ordena el sistema. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Mientras que, pues el gobierno logró en Cámara una ponencia totalmente opuesta que decía, no, hay que delimitarlo a un plan de beneficios y toda la cosa, y resulta que con una cantidad de triquiñuelas que están en discusión con la Corte Constitucional, aprobaron la de Cámara, con una serie de modificaciones que ahora van a ver cómo es que quedó tan farragoso esto. Y es farragoso precisamente porque no se deja entender y hay que escudriñarlo para saber qué fue lo que quedó ahí. Entonces se los voy a explicar de la manera más sencilla que pueda, porque hay que entenderlo. Hoy es una ley de la República, un proyecto de ley, mejor, que está en este momento en control constitucional por parte de la Corte, un control obligatorio de las leyes estatutarias. Pero miren lo que dice el artículo 2. Claro, dice el artículo 1, la atención en salud es un derecho fundamental, no sé qué, tal. Pero el 2 dice, ojo, es al acceso a los servicios de salud, primera delimitación, ¿sí? Lo que se puede considerar derecho. Los deberes del Estado, pues hombre, más o menos los mismos de la competencia regulada, aunque usan los términos generales de proteger, garantizar, ¿cierto?, respetar, toda esa serie de cosas. Pero es eso, el Estado se retira, ordena la financiación, pone unos administradores y regula la competencia. Luego estamos exactamente en lo mismo. Y la prestación también en competencia. Habla de unos elementos, de unos principios que suenan muy bonito, pero que en la redacción fueron quedando muy delimitados. Por ejemplo, el principio pro homine es un principio ordenador de todos los derechos, porque es primero la persona, ¿sí? Y eso es lo que ordena finalmente las prioridades y las cosas. No, aquí quedó como simplemente más favorable, es decir, la interpretación más favorable cuando haya conflicto a favor de la persona, del individuo, es una cosa bastante delimitada. Equidad quedó otra vez con la idea de que eso es para pobres, ¿sí? Es decir, que el Estado solamente hace el esfuerzo pues con pobres o personas vulnerables o qué sé yo, sujetos de especial protección. Y este, que es el más importante, ató
ese principio de sostenibilidad financiera que logró una reforma constitucional, ¿cierto?, en el 2011, para decir, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad, se definirán los recursos disponibles para garantizar este derecho. Hombre, dicen, no, pero es que el parágrafo dice que es que no se puede afectar derechos fundamentales. Pero cuando se define el núcleo esencial, diciendo qué le compete al Estado y qué le compete a las familias, pues ahí ya se está acudiendo a la sostenibilidad fiscal, así de sencillo. Hombre, qué integralidad, ahora sí de manera completa y toda la cosa, pues en el parágrafo dice, mire, se entiende por tecnología o servicio aquellos directamente relacionados con el tratamiento. Eso es lo que va a ser pagado con recursos públicos. Todo lo demás lo pagan las familias. Entonces, porque si ustedes van a recomendar y decir, hombre, que la EPS o lo que sea le pague el transporte, no, pues eso no está ligado al tratamiento. Que la silla de ruedas, no. Los pañales, ese problema, los pañales, ya nos quitamos las tutelas de encima porque eso no está ligado al tratamiento. Fíjense cómo se va depurando el asunto para afectar la tutela, delimitar el contenido del derecho y pasárselo la responsabilidad a las familias. El artículo 15, que es el más explícito en cómo es que se define el contenido específico de ese derecho, habla de exclusiones, ¿cierto?, como primer mecanismo. Y fíjense los criterios que quedaron. Compartíamos esto, porque eso lo discutimos también con el ministro. Hombre, lo cosmético y lo suntuario, bueno, está bien, eso no lo pague el Estado. Que lo de experimentación o que se preste en el exterior, ya, bueno, eso no. Pero el resto lo metieron, ¿por qué? Porque aquí viene el tema de la tal evidencia científica, ojo, que garantice seguridad, eficacia clínica y efectividad clínica, para definir ¿qué? Lo que está excluido. El año entrante saldrá entonces un decreto del ministerio, si se aprueba esto, claro, diciendo esto está excluido. Quiere decir que lo paga usted, señora familia, porque los recursos que usted puso para la seguridad social solo alcanzaron hasta aquí. Ojo, porque yo no sé, yo tengo una discusión muy fuerte con la tal evidencia científica. En salud, hoy en día, eso es dominado por unos grupos de interés muy fuertes, llamado industria farmacéutica, de tecnologías de distinto tipo, diciendo, aquí está la evidencia y usted formule, ¿cierto? Y además le pagan para que formule. Entonces, ¿cómo va a ser? Esto es un poquito contradictorio porque apoyarse en eso no es confiable para nada, pero de pronto sí sirve para sacar un montonón de cosas que por sostenibilidad fiscal si no se quieren incluir. Entonces, una vez hechas las exclusiones, la ley ordinaria, por eso es que tiene que definir qué es lo que sí está incluido. Es mi plan, lo que aparece en la ordinaria. El contenido del derecho es mi plan. Pero si ustedes ven en la ley ordinaria, hay una zona gris llamada de priorización. Luego el derecho a la salud queda en suspenso hasta cuando el Estado defina si lo va a meter en mi plan o queda definitivamente en una exclusión. ¿Y qué tal que ahí está la molécula que le garantiza a su niño que va a salir del linfoma? Bueno, pues ¿qué le va a pasar? Que no puede acudir a la tutela. ¿Y por qué no? Por esto, miren. El parágrafo 2 del artículo 15 lo que dice es, claro que opera la tutela para todo aquello que esté en el derecho, es decir, en mi plan. Y también, dice, también procederá para garantizar, entre otros, el derecho a la salud, contra las providencias proferidas para decidir sobre las demandas de nulidad u otras acciones de lo contencioso administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que un juez de tutela, cuando usted le diga, oiga, mire, la molécula de mi hijo quedó excluida, qué pena, señor, pero usted tiene que poner un recurso administrativo frente al decreto que lo excluyó. Y yo no le puedo aceptar como juez de tutela ese problemita. Hasta cuando salga alguna providencia negativa de acción de nulidad con el Consejo de Estado, de última instancia, entonces yo sí se la puedo recibir y pensamos a ver si realmente le funciona. Se limitó la tutela. Antes, o en el estado de cosas actual, el que tenía dentro del POS y le negaban podía poner tutela. El no POS, en todo caso, el Estado decía, hombre, no, si le toca al Estado responder, decía la Corte Constitucional. Pues con esto queda limitada la tutela, se los aseguro. Y yo creo que no hay que dejarse engañar porque el ministro a cada rato dice que esto es mentira. Muy bien, para garantizar que las personas sí van a asumir el costo de lo que no cubre el Estado, entonces pusieron en los deberes, por ley estatutaria, fíjese, los deberes de las personas
y contribuir solidariamente al financiamiento de los gastos que demande la atención en salud y la seguridad social. Luego es copagos para lo que está excluido, quedaron ya por ley estatutaria, maestro. Y usted paga según su capacidad de pago y le van a montar el MUISCA, el sistema MUISCA de la DIAN, a todos los gestores para que definan cuánto puede pagar usted, ¿sí? Cuando algo esté excluido. Lo siento mucho, pero esa es la forma de distribuir las cosas, ¿sí? Claro, y entonces que se prohíbe la negación. Pues sí, cuando se trate de atención de urgencias. Es lo mismo que tenemos hoy, ahí tenemos el paseo de la muerte. Luego seguimos en la misma lógica, ¿sí? Que no, que usted habla de esa cosa de vida saludable. Bueno, pues pongamos ahí que una política para afectar los determinantes y no moleste más, eso se llama Plan Decenal de Salud Pública. Y hay que ver cómo está la salud pública en este país, ¿sí? Y cómo es que se afectan los tales determinantes. Luego no cambió nada de eso. Que la autonomía profesional, sí, van a tener autonomía, señores médicos, pero, ojo, de acuerdo a la racionalidad y la evidencia científica, para empatar con el artículo de las exclusiones. Quien no use evidencia científica en sus decisiones puede ir a la cárcel, porque está violando una ley estatutaria. ¿Sí? Así de grave es la cosa. Los medicamentos, vamos a regularlos. Pues no, le ponemos un techo, ¿sí?, a los de altísimo costo, como pasó, como está pasando, que además ya está superado, y solamente hasta la salida del proveedor mayorista. Esa es la regulación que ellos hacen. Y cuando no refleje condiciones de competitividad, eso es por allá en el Guainía, porque en otras partes es todo mercado. Entonces fíjense que ahí no hay realmente un avance. Y después viene todo el asunto de la ley ordinaria, que es una expresión, si ustedes lo ponen allí, es una expresión de cómo es que se consolida esa idea de ya una vez delimitado el derecho y saber qué le corresponde al Estado y qué le corresponde a las familias, pasemos a alinear los incentivos de los agentes conservando esos agentes. Entonces, claro, por eso es que empieza a cambiar los nombres en la misma estructura. Claro, le pone esta cosa de la entrada es prioridad de la salud pública y de la atención primaria. Pero ¿qué dice? La salud pública es un PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, que hacen los entes territoriales. Y la atención primaria es lo que hacen los gestores para disminuir sus costos y disminuir entonces también el impacto del alto costo, ¿sí? Entonces la APS se la entrega a los gestores, no a los entes territoriales. Fíjense que eso es bastante complicado, porque se comporta con una prevención individual sin afectar realmente las condiciones de vida de la gente. Y vienen entonces los otros mecanismos. Lo más importante es la relación entre salud mía y los nuevos intermediarios que se llaman gestores. Porque ahí está la lógica clave del alineamiento de los incentivos. Salud Mía es un banco, una empresa industrial y comercial del Estado, vigilada por la Superintendencia Financiera y que debe dar unos excedentes, ¿sí? Entonces fíjense cómo es una lógica más bien de ya avanza hacia una privatización. Pero lo más grave es que ese banco, para pagarle de una forma más regulada, ¿sí?, no entregarle toda la plata al comienzo como hacía con Salud Copa, que fuera y comprara canchas de golf, le dice no, entonces lo voy a regular. ¿Cómo lo voy a regular? Le doy primero, primero le armo una cuenta en Salud Mía. Entonces antes era Salud Coop con 5 millones de afiliados en sus 3 EPS. Va a ser una sola cosa que se llama Coop Salud, ¿sí? Coop Salud puede hacerlo perfectamente, con sus 5 millones de UPCs en la cuenta de Salud Mía a nombre de Coop Salud. Eso se llama privatización de recursos públicos. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Que Palacino puede salir sin problema de la persecución que le tiene la Contraloría. Porque si esto se aprueba rápidamente y está en curso su investigación con los recursos que el tipo ha puesto, pues queda libre por un principio de favorabilidad. Eso ya no es delito. Esos recursos son privados. Fíjense, así es de grave la cosa. Y no hemos entendido bien el tamaño de implicación de la tal reforma. Bueno, pues entonces después le dice, aquí está su cuenta. Yo le doy el 10% para que arranque. En enero, para que arranque tal. Después le doy una parte de la UPC para que haga integración vertical y pueda hacer atención primaria y disminuir los costos, es decir, haga gestión del riesgo financiero. ¿Sí? Para eso es que se le entrega una parte de la UPC, para que haga integración vertical. Por eso es que es tan necesario para ellos la integración vertical. Después le dice,
le voy a guardar una platica para el reaseguro. Es decir, lo de alto costo que usted va a mandar a tercero y cuarto nivel, aquí le guardo una platica y entonces va a haber una barrera ahí, ¿cierto? Este señor va a tratar de no usar esa platica. ¿Ve cómo van los incentivos? Y después, entonces, ¿qué pasa? Le voy a tener otra platica para una especie de Fogafín, un fondo de garantía. Si usted se va a quebrar, me avisa y yo le pago sus deudas. Después le dice, y al final, ¿sabe qué? Si tiene buenos resultados, le doy también otro incentivo. Fíjese que ahí lo estamos alineando para el bienestar. Pero ¿cómo se miden esos resultados en salud? ¿Quién los mide? ¿Cómo va a ser la información si ni siquiera registran los diagnósticos? ¿Sí? Bueno, pero en todo caso hablan de incentivos por resultados. Y al final vienen los tales excedentes, que eso se llama utilidades. Si es una sociedad anónima, pues eso se llama utilidad. Si se van a recomponer todos estos tipos para formar unos 10 gestores, pues eso es oligopolio y ahí van a sacar su plática. Luego el incentivo fundamental es la utilidad. Claro, y esa utilidad pues implica, entre menos me gaste, más utilidad tengo. Entonces el incentivo es el mismo de una EPS hoy. Por más que haya todos estos mecanismos, pero es que ellos confían como una fe religiosa. El ministro no se baja de ahí, y sus asesores y sus amigos, todos economistas neoclásicos del mismo corte, pues. Entonces todo lo demás es cambio de nombres, de POS a mi plan, de EPS a GSS, las áreas territoriales dicen, oiga, sí, eso de territorio suena muy bonito, vamos a hacer áreas territoriales, pero que compitan las GSS públicas y privadas, mixtas, lo que quieran, la integración vertical, las IPS en competencia, hablan de servicios primarios y complementarios porque ahí va a haber una separación, porque esto es alto costo y esto es finalmente bajo costo, supuestamente, y a eso es a lo que llaman atención primaria, ¿sí? El apoyo al sostenimiento de residentes, ya lo están hablando, a ver cómo hacen para que le bajen el tono los muchachos de ANIR, ¿sí? Hospitales universitarios para que formen, pero bueno, ya por lo menos se les quitó esa gabela, ¿cierto? El ajuste de los hospitales que va a ser feroz, ya empezaron a liquidar hospitales por todas partes porque saben que no son competitivos con una integración vertical, ¿sí? Incluso van a empezar a venderle al mejor postor una vez liquidados todo ese poconón de personal. Y por eso es que se le da el régimen laboral al presidente, como facultades extraordinarias especiales, para que en 6 meses diga, bueno, aquí hay un régimen general para esa vaina. Y son contratos de 1 año, antes tenían de 3 meses, antes agradezcan, ¿sí? Y así es que va la cosa. Una regulación mínima de medicamentos. Entonces sí, estamos como Lampedusa en el siglo XIX, pues, ¿no? El gato pardo, de que todo cambie para que todo siga igual, ¿sí? Pero profundizando, eso sí, el modelo con esa lógica de que ahora sí va a haber regulación, ahora sí, como siempre nos han dicho, con todas las leyes anteriores. Entonces, pues yo creo que lamentablemente esta forma en que lo está planteando el gobierno no va a resolver el problema. Mantiene los asuntos, no resuelve la inequidad, sigue concentrando en unos agentes dominantes los recursos y por más incentivos, pues no creo que vayamos a tener algo distinto. Por eso insistimos en que hay que madurar entre todos los que estamos inconformes con esto, en una organización muy amplia que deje entrar también pacientes, usuarios, todos los que están pensando en cómo materializar un derecho a la salud mucho mejor, retomar las propuestas y ver entonces cómo se puede desarrollar esto mejor. Que eso implica mucha conciencia de las diferencias, por eso es que he insistido tanto en eso. Un reconocimiento de las distintas dinámicas que se han venido dando, recoger eso como parte de los procesos de sociedad, no es solamente con un gobierno, es ver desde la sociedad cómo se puede construir algo distinto, un proceso de democratización política, democratización económica, de salud, eso tiene todo que ver con el proceso de paz, ¿cierto? Ver qué tipo de Estado es el que queremos construir, es un Estado ampliado, no es entregarle a unos políticos todo para que ellos hagan de las suyas, es como la sociedad logra incorporarse en los procesos de lo público y esa es la mejor forma de luchar contra la corrupción, porque si es de todos y todos estamos vigilando y metidos en decisiones y participando en cosas, pues es muy difícil que un político pueda hacer de las suyas como ha venido haciendo. Y bueno, hacer una serie de articulaciones de cosas que necesitamos poner a funcionar, investigación, formación, esa praxis sistemática, política, para recuperar algo que yo sí creo que estamos diciendo ya más claramente desde los profesionales de la salud, pero sobre todo de los médicos. Queremos recuperar la relación con los pacientes, el compromiso con los pacientes.
es que trabajamos, nos formamos, pensamos en que podemos solucionar los problemas a los pacientes, no en ver si les sale más caro, más barato o quién se queda con la plata. No, tenemos que recuperar esa relación que es de compromiso intersubjetivo por la salud de la gente. Y por eso entonces empezamos a desarrollar todo esto alrededor de ciudadanía social, ¿cierto? Y el proyecto de ley estatutaria, el proyecto de ley ordinaria que se presentó, tiene todos esos componentes esbozados de una manera que ustedes pueden leer allá, no voy a detenerme mucho en eso, y precisamente esa visión amplia del derecho a la salud, en ese marco de ciudadanía social, implica retirar a los intermediarios financieros con ánimo de lucro que están obteniendo rentabilidad de esa labor y recuperar la función de administración pública de los recursos de manera territorializada, lo más cerca de la gente, pero con una nueva institucionalidad pública. Por eso lo llamamos unidades territoriales de salud. Todos estos son los componentes del derecho según la observación 14, los ordenamos simplemente, unos ligados a la autonomía, otros a las condiciones de vida saludables, otros al acceso a bienes y servicios de salud que se requieren con necesidad y todo el tema de participación. Hablamos de una instancia colegiada, recuperar esa idea de un Consejo Nacional, pero mucho más amplio, donde estén los trabajadores, los profesionales de la salud, pero también los pacientes, los sindicatos de trabajadores que aportan, los empresarios, bueno, toda una cosa que habla entonces de una democratización de las decisiones, pero eso también llevarlo al nivel territorial y que sea en los territorios que esos consejos territoriales vigilen y hagan sistemáticamente una asignación más adecuada de los recursos. No es entregárselo al político de turno de ninguna manera. Ahí se puede hacer más transectorialidad, interculturalidad, etc. Y por eso decíamos lo del fondo público único. Esto no es un banco. Decíamos, pongamos los recursos en una sola bolsa, un fondo público que se ordene por cuentas para garantizar derechos, se asigne territorialmente, se administre territorialmente en esas unidades con participación de la gente, y ahí sí se puede hacer eso que llamamos la integración entre el sector de atención de enfermedades y los otros sectores en los territorios muy concretos donde vive la gente. No es que toda esta plata que va para seguridad social en salud se gaste entonces ahora en agua potable y en vivienda. No, pero sí se puede articular fácilmente en escenarios de planeación territorial. Cuando yo tengo recursos públicos aquí y recursos públicos allá, la atención primaria me permite articular muy bien con otros sectores, con la comunidad, porque eso tiene un mecanismo de participación muy fuerte, y como puerta de entrada, ahí sí, a una red integrada. Una cosa es integrada de servicios de salud y otra cosa es red integral, como el pan o el arroz, ¿sí? El tal arroz integral o el pan integral, eso es una cosa que le cabe todo, no, es integrada. Redes integradas implica complementariedad entre los distintos niveles e instancias de distintos tipos de servicios. Hay modelos de organización de esas redes integradas que si son prioritariamente públicas, pues lo privado viene a ser complementario y uno puede armar una serie de cosas realmente mucho más funcionales incluso para quienes trabajamos en el sector salud, ¿sí? Pero a favor de la gente, no a favor del negocio. Entonces acabaríamos con un problemita gravísimo que es la competencia y la pisada de mangueras que hacemos todo el tiempo entre nosotros. Entraríamos en otra lógica de relación, ¿sí? Como prestadores de servicios de salud. Fíjense que es que ahí también habría muchas cosas que hacer. Bueno, y también diseñamos ahí unas políticas de medicamentos, de formación, de investigación, ciencia y tecnología y de laboral, del régimen laboral mucho más estable, mucho más institucionalizado, bueno, y unos procesos de transición que obviamente hay que asumir. El hecho es que, ya para terminar, no es que no haya propuesta alternativa. No es que no haya una otra visión del derecho a la salud. Hay muchas, nosotros acogimos la más amplia, la que efectivamente en el mundo tiene un lugar muy importante a través del bloque de constitucionalidad, y desarrollamos desde allí un modelo universalista, sin lucro en la administración de recursos, para recuperar más bien el papel del Estado. Y por eso es que pensamos que eso está atado a la discusión con la Corte Constitucional respecto de la ley estatutaria aprobada. Entonces hicimos
una intervención ciudadana como comisión de seguimiento, les puedo mandar ese documento sin ningún problema. Hay que rechazar estas formas de ajuste y más bien ver cómo nos articulamos a procesos más amplios de la sociedad en un proceso de paz, de construcción de una nueva manera de vivir en Colombia, donde la salud realmente tenga un lugar fundamental en la garantía de esto. Entonces, claro, el pacto político, ese tipo de cosas que se hacen muy explícitas a la hora de ver cómo se solucionan grandes problemas sociales, no es el contenido de un plan de beneficios, como dice el gobierno y como dice el ministro. No, es cómo sacamos ese lucro perverso, ¿sí?, de esta lógica que tenemos del sistema de salud y recuperamos más bien el compromiso de la institucionalidad pública y de nuestro trabajo como profesionales a favor de la gente. Yo sí creo que es cuestión de trabajarlo, pero juntos, mucha gente, no es un problema técnico, insisto, es un problema social y político que requiere entonces a la gente metida en esto y nosotros como profesionales debemos estar en eso, ¿sí? Es un problema más también de compromiso como sujetos políticos de la salud. Bueno, muchas gracias, creo que me alargué mucho. Muchísimas gracias, Mario, por la excelente presentación, y yo creo que esto nos da muchísimos elementos para entender lo que implica la salud como un derecho fundamental en todo este contexto desde la Constitución y lo que ahora tenemos y lo que podríamos tener. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna comentario. Doctor Galindo. Muchas gracias. Doctor Hernández, pues felicitaciones por esta exposición tan interesante que pues arroja luces sobre estos temas que todo el mundo conoce, pero a veces no los conoce en la profundidad como se supone o como debería ser, ¿no? Quería comentar dos cositas. Aquí en esta misma sede, uno de los miembros de la mesa médica, de la Junta Médica. De la Junta Médica, sí. Pues comentaba que la ley estatutaria, aunque le habían agregado cosas y le habían cambiado en relación con lo que quería la Junta, que sí había preservado algunas cosas fundamentales y que eran importantes. Y nos mencionaba dentro de esos temas lo de que la salud era un derecho fundamental. Al escucharlo a usted, pues me parece que no es tan cierta esa afirmación, eso me preocupó un poquito. También hablaban de la autonomía del profesional, pero también usted nos hace ver que pues, tampoco se conserva como se nos ha dicho. Pero por otro lado, también ya hablando de la ley, del proyecto de ley ordinaria, alguien, uno de los representantes nuestros, nos decía que el proyecto de ustedes, el proyecto 233, el proyecto de ANSA, no era viable definitivamente bajo ningún punto de vista, desde el punto de vista financiero, o sea que no era sostenible, que no era, que ese proyecto no se podía llevar a cabo en un país como Colombia en este momento. Entonces eso me llamó la atención. Yo quisiera preguntarle al doctor Hernández si con los economistas con los que ustedes trabajan han hecho cálculos sobre esa posibilidad de que realmente un proyecto como el 233 pudiera llegar a ser aplicable, ser viable. Y también quería comentarle que pues, me llegó un documento de la Junta Médica, básicamente organizado por la Academia Nacional de Medicina. Básicamente fue el doctor José Félix Patiño el que estuvo trabajando el tema. Y entonces ellos cogen el proyecto 210, ¿no? Están en este momento. Sí, el del gobierno. Ellos cogen y hacen algunos ajustes, cambios. Por ejemplo, realmente hay unas cosas interesantes. Por ejemplo, ya le quitan el nombre de gestora, lo ponen administradoras y tratan de como de ponerle solamente la función administradora, quitarle eso del ánimo de lucro. Yo les preguntaba antes de que entráramos si eso es posible o no es posible. Y algunas otras cosas, como por ejemplo lo de la salud, insiste en el tema del derecho fundamental a la salud, y lo del plan de beneficios lo dejan completo quitándole las exclusiones que usted mencionó, y lo dicen taxativamente, las 4 o 5, como las cosméticas, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera pues que usted me comentara sobre todo la viabilidad del 233, no solamente desde el punto de vista económico, sino también político. ¿Qué posibilidades hay? ¿O usted cree que el proyecto tal como está en este momento en la Cámara
pudiera tener unas transformaciones tan interesantes que pudiera ser algo encaminado hacia lo que nosotros queremos. Okay. Muchas gracias, doctor Miri. Desde el punto de vista económico o financiero, es muy difícil, digamos, mantener la misma lógica en las dos propuestas para hacer los cálculos. Básicamente porque en la forma como se organiza la sostenibilidad, en la lógica actual de Ley 100 y en la lógica del 210, hay una caja negra enorme, que es la rentabilidad que obtienen los articuladores. Eso es una caja negra, completamente. Si se retira esa rentabilidad, entonces, obviamente, y se hace una administración pública, hay unos costos de administración pública, pero no rentabilidad. Pero no sabemos cuánto es. Entonces decimos, hombre, pues miremos cuántos recursos circulan, ¿cierto?, en el sistema de salud sin contar el gasto directo de bolsillo o la compra de seguros privados, y son alrededor de 35 billones de pesos. Otros le han dicho, no, pero es que puede llegar a 40 con no sé qué tal, si uno le agrega ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros decimos lo de riesgos laborales. Lo de riesgos laborales hoy en día esto está manga por hombro. Solo unos pocos recursos se usan para la gran industria que está organizada con seguridad industrial, y el resto de eso lo usan muy bien las ARP sin ninguna rendición de cuentas de ningún tipo. Entonces, ¿cómo recuperar esos recursos? Entonces, al hacer esas cuentas decimos, hombre, esa plata alcanza si uno la compara con lo que se gasta Costa Rica, con lo que se gasta Brasil, con lo que se gasta incluso Inglaterra, y dice, ahí hay una forma viable, ¿cierto?, de manejar el perfil epidemiológico colombiano. Claro, siempre nos dicen, y el alto costo, que no sé qué, que es la punta de lanza de tal. Hombre, también allá hay unos sobrecostos que se pueden regular con políticas de regulación, por ejemplo, de medicamentos, de tecnologías, que ellos no están contando para nada. Entonces, al sumar todo eso, uno puede decir si es viable desde el punto de vista económico con toda esta serie de características. Hay un par de documenticos que hicimos, el problema es que se nos quedan siempre una serie de cajas negras y no sabemos exactamente cuánto podemos ahorrar aquí para poner allá. Ellos tampoco saben eso. Ellos siempre hablan del equilibrio UPC-POS, pero eso es una caja negra también, porque lo que hacen es no costos, sino tarifas. Y las tarifas están ligadas mucho más a una dinámica de mercado. Bueno, y desde el punto de vista político, creemos que el asunto no es, digamos, lo político no es solamente eso que está allá en lo visible de un Congreso de la República. Es la relación entre esa representación política y la participación y la legitimidad, sobre todo, de las políticas y de las acciones políticas. Y ahí es donde nos la estamos jugando, diciendo, se necesita mucha más discusión en la sociedad para hacer viable una propuesta de recuperación de lo público, de la administración pública y del control social sobre lo público. Claro que eso es difícil, claro que eso es lento, pero incluso estos debates nos ha permitido justamente poner el tema en discusión y empezar a llenarlo de contenidos. Entonces no es solamente cómo hacemos para convencer a los parlamentarios, para convencer al gobierno, no, cómo hacemos para convencer a la sociedad de que esto es viable, es mejor que lo otro, y mostrar con ejemplos muy concretos de otros países que es preferible esta opción a la del negocio sostenido que tenemos. Bueno, hace parte de la discusión. Yo lo que creo es que esto que ha pasado hasta ahora es parte de la viabilidad política. El gobierno creyó que iba a salir fácilmente en diciembre ya con su ley lista y ya estaba haciendo las propagandas y no ha podido. No ha podido, ¿por qué? Porque los mismos parlamentarios, ustedes lo han visto. Apenas ustedes les ponen ahí, oiga, ¿usted cómo va a votar? Y en las regiones, y aquí y allá, ¿usted va a mantener ese negocio tan terrible? ¿Y cómo así? No, se intimidan. ¿Se intimidan por qué? Porque tiene una cosa que se llama votos a la vista para ser reelegidos. Así de simple, eso es la política también. Entonces, si desde la sociedad hay más presión sobre estos actores, pues hombre, ahí se puede incorporar una serie de discusiones. Entonces, ya viendo en concreto cómo son las modificaciones que se podrían hacer, o al proyecto del gobierno, o a la 233 que construimos, pues hace parte de la discusión de para dónde queremos ir. No es simplemente un articulito aquí para modificar tal cosa. Y por eso la discusión con la academia.
La academia creyó que modificando solo algunas cosas, en la ley estatutaria incluso, ya se obtenía, pero fíjese la lógica de organización de eso. Es una delimitación del derecho, aunque se llame fundamental. Entonces hay que entender eso para poder decir cuál es el alcance de lo que logramos o no logramos. Bueno, y segundo, ya en la estructura, por ejemplo, esto de unos administradores que, le entendía al profesor José Félix, se le pagaría una plata única, ¿sí? Voy a pagarle un porcentaje de tanto para que usted administre la plata tal. Pues es también una forma de decir, usted búsquese la rentabilidad entonces por otro lado, ¿sí? Porque es un administrador que es distinto al Estado y entonces, como decía usted, ¿y entonces cómo hago para obtener excedentes y para sobrevivir? Así se llame sin ánimo de lucro, ¿sí? Porque lo que pasa es eso, yo necesito sobrevivir como una empresa distinta al Estado. Entonces, hombre, eso tiene sus límites y es preferible el otro esquema. Pero eso es un debate. Yo insisto en que eso es algo que es en lo concreto que uno empieza ya en la minucia a ver cuáles son las bondades de esto otro y ver entonces cómo hace para acompañar una decisión en alguna dirección. Y sí, yo creo que la dinámica política debe permitirnos en un momento dado llegar a un escenario que permita decir qué es lo que más le conviene a este país. Pero como están las cosas, los escenarios siguen siendo muy restringidos. Incluso el ministerio o el ministro mismo trata de separar, ¿no? ¿Qué quiere usted? ¿Usted qué es? Médico de tal tipo, listo. Entonces, ¿qué es lo que pide usted? A ver si le puedo dar algo. No, no es grupitos de interés a ver cómo les va. No, es una cosa mucho más amplia y más democrática que hay que construir. Yo no creo que esté hecha. Pero el respiro que da, ¿sí? El hecho de que no hubiera sido aprobada en esta primera parte de la legislatura, el hecho de que vayamos a marzo, el hecho de que haya unas organizaciones que quieren trabajar el tema durante un tiempo, pues puede cambiar precisamente la correlación de fuerzas que tenemos hoy y hacer más viable una opción mucho más, digamos, pública y menos lucrativa. Ese es el punto. Muchas gracias, doctor Fernández. Hay, sobre cualquier posición que se plantee en la reforma, muchas formas de verla, pero finalmente todas las alternativas pasan por el desarrollo de las instituciones que van a ser parte del sistema. Muy importante. Y cuando se plantea que eventualmente los recursos se manejan a través de la institución pública, el halo de la corrupción da tanto resquemor y reticencia como el del lucro. Sí. En algún escenario uno pudiera decir que el lucro, en la medida en que alguien cuida sus intereses, tendría alguna mayor posibilidad de eventualmente generar beneficio común. Eso pudiera ser teoría social o económica, pero finalmente es una manera de pensar. El país se demoró 10 años desmontando las direcciones territoriales de salud por su ineficiencia y su corrupción. Y volver a la figura del administrador público, que si estamos hablando de 45 millones de pesos, o sea que estamos hablando que casi por cada millón su billón, a Bogotá le interesa manejar 8 billones, por supuesto a Antioquia otros 7, o sea, hay un incentivo muy grande para que políticamente eso termine siendo un botín público de muy difícil control. Por incómodo que sea aceptar el lucro sobre el manejo del dinero público, tenemos que definir cómo se va a manejar más eficientemente ese recurso y cómo eventualmente está mejor cuidado. Y ahí la propuesta de que sea por lo público no nos da esa garantía. Ahí están planteando un salto al vacío. Hoy tenemos algo muy malo que eventualmente pudiera ser mejorado, a una total incertidumbre que sería entidades territoriales definiendo el pago a su leal saber y entender, o armando su red a su leal saber y entender. Estamos en un país en donde hay departamentos donde los hospitales han cerrado porque el gerente nombrado durante una gobernación, el gobernador ha terminado destituido, el caso de Guajira en el año 2007, y finalmente los hospitales terminaron cerrados porque el gobernador recién posesionado, bajo un proceso de elecciones atípicas,
no es amigo de los gerentes de los hospitales y prefiere cerrar sus hospitales antes que destinarles recursos. Entonces, esa propuesta tiene tanto de largo como de ancho. Sí, de acuerdo. Gracias. Doctor, bueno, mi nombre es Edgar González, tengo una vinculación con la Universidad Nacional porque soy representante de padres de familia de la Facultad de Medicina y con el doctor Mario nos vemos muy frecuentemente allá en la facultad y en la universidad. En este tema pues estamos desde hace mucho tiempo y con el doctor Sergio Franco también con las propuestas, etcétera. En alguna oportunidad que hubo una charla sobre salud, perdón, no una charla, como una convención, hubo unos invitados internacionales. Yo le mencioné algo a usted y hace un par de semanas estuve hablando con Carolina Corcho sobre este mismo tema, sobre los articuladores. A mí me parece que la propuesta de ustedes, obviamente desde el punto de vista conceptual, es muy válida. Y he visto que ante la gente que, primero que todo, que no conoce este tema, mirar la propuesta de ustedes es volver a la figura anterior, y estoy más o menos de acuerdo con lo que planteaba más o menos el doctor, que creo que más o menos iba para allá, pienso yo, es volvemos al seguro social, a la figura del seguro social, porque sería manejarlo por lo público y estaría de por medio la corrupción del manejo público, que es lo que decía el doctor. Creo que la fortaleza que tiene la propuesta del gobierno cambia unas figuras. De pronto habrá unos intereses, como lo puede decir el doctor Gaviria, de la Cámara de Representantes, que está totalmente en contra de la integración vertical, supuestamente. Cuestión de, ¿cómo se llama? Integración vertical. De la integración vertical, ¿cierto? Hay una que otra figura que trata de ser diferente a lo actual, pero como usted bien lo planteó, en el fondo es básicamente lo mismo. Yo creo que para los no conocedores y los conocedores, realmente es la parte operativa lo que realmente debería contrastarse con lo que plantea en este momento el Estado. Por ejemplo, con la figura de los administradores, me parece que ha faltado hacer el ejercicio concreto y las diferentes posibilidades. Una puede ser el administrador, otra puede ser la administración a través de los territorios o de la parte pública. Pero a mí lo que me parece es que para contrarrestar lo que está planteando el gobierno, se debe configurar toda la operatividad paso por paso para que se vean las diferencias concretas entre lo que plantea el Estado y esto. Pongo un ejemplo. Si nos vamos con la figura de la administración, se puede plantear que son instituciones o entidades mixtas o privadas, eso digamos que se definirá en su momento, pero que no tengan nada que ver con recepción de dineros, ni con copagos, ni con etcétera, sino simplemente, como se mencionaba, se pagan por un servicio, y un servicio integral. ¿Cuál sería ese servicio? Por ejemplo, que sean entidades especializadas en contratación de otras instituciones que son las IPS. Entre otras cosas, realmente lo que no se debe tocar aparentemente son las IPS, porque las IPS son las que prestan el servicio, hasta donde yo lo veo, ¿cierto? Estamos peleando por las EPS y el dinero que reciben las EPS, pero las IPS son las que realmente tienen el contacto con el paciente directo y a que prestan el servicio al paciente y quien cobra por su servicio. Aparentemente el soporte de todo el modelo son las IPS. Creo no estar equivocado. Entonces, si hay unas administradoras, se van a especializar en contratar esas IPS y en unas labores de control o de auditoría sobre esas EPS, pero sin recibir un solo dinero adicional, simplemente recibir un pago por ese servicio. Y eso es muy utilizado en muchas otras cosas, ¿cierto? Hablando de ese modelo, podríamos analizar otro modelo. A donde yo voy es que se deben coger uno o dos o tres modelos, o dos modelos, y hacer toda una lluvia de ideas y
en la parte operativa, porque si se entiende la parte operativa, si se discrimina la parte operativa, la parte conceptual es clara. Y creo que eso es lo que ha faltado. Usted comienza a hablar y entre otras cosas, todo este tema tiene una gran dificultad y es la terminología. Yo me preguntaba cuando usted estaba hablando, ¿qué entiende por seguridad, por aseguradores? Usted decía que las EPS no son aseguradoras. No son. Bueno, ¿qué entonces qué es asegurador? Y una persona que no conozca nada del tema dice, asegurador, yo en seguros miro seguros del Estado, en donde yo compro una póliza, si yo tengo algo el seguro me paga, o sea, ¿eso es asegurador? ¿Quién es el asegurador? ¿Es el Estado? ¿Y qué significa ser asegurador? Entonces, hay una serie de problemas graves en este tema y es la terminología. Entonces, en la parte, la ventaja que tiene precisamente la propuesta del Estado es que como se parece tanto, porque es lo mismo, a lo que existe actualmente, a la gente le queda claro, porque el modelo es el mismo. Claro. Entonces es muy difícil contrarrestarlo porque no se ha propuesto una operatividad, un modelo en su forma operativa y se le dice, aquí tenemos un administrador, el administrador es esto, recibe un pago por esto y esto y esto. Por ejemplo, ¿quién va a controlar las glosas? Al no haber EPS, pues se supone que no debe haber tantas glosas, porque teóricamente las glosas, por lo menos de mi experiencia como administrador, en corto tiempo fui gerente de Santa Rosa, muy corto tiempo, ¿sí? Pues la EPS ponía glosas para no pagar. Eso es lógico, ¿cierto? Entonces, al no haber EPS, se supone que las glosas van a disminuir, pero de todas maneras puede haber corrupción, porque la IPS le puede decir al auditor médico, oiga, mire, acépteme en esta factura que estoy cobrando algo de más que no debería ser. Cosas por el estilo, no sé, pueden ser medios los ejemplos, pero siempre va a haber corrupción. Entonces, ¿quién va a controlar las glosas? Toda esa serie de cosas hay que hacer una lluvia de ideas y determinarlo concretamente en la parte operativa para que se contraste con la operatividad de lo que plantea el gobierno, que es la misma operatividad del sistema actual. Para la gente hoy en día, y creo que ha sido uno de los logros, entre comillas, de la Ley 100, que lleva 20 años, es que hay una gran cobertura. O sea, la gente de su oficina o de su casa va 5, 6 o 10 cuadras y lo atienden. Con la idea del seguro social es miércoles, tengo que hacer una cola desde las 4 de la mañana y me toca irme hasta el centro no sé qué o hasta el centro no sé cuándo. Ya está pasando eso todo el tiempo. Está pasando, pero la gran mayoría de la gente, por lo menos en las grandes ciudades, no lo tiene presente. De pronto, en determinadas partes. Digamos, ¿cuál mayoría? De Mayo hacia el norte, por un ejemplo. Pero más o menos espero que me entiendan la idea, es tener cosas concretas para que la gente entienda y ahí sí se pueda contrastar los dos modelos y efectivamente es. Por ejemplo, si con los administradores a mí me llamaría la atención, es porque no están recibiendo dineros por absolutamente nada, ni por los descuentos por nómina, ni por copagos, ni por etcétera. Simplemente están recibiendo un dinero por determinada labor. Como por ejemplo una compañía contrata a una empresa especializada en contratar personal. Sería más o menos la imagen de eso. Y simplemente está especializada en esas cosas. De pronto por territorios, o de pronto por especialidades, o de pronto, bueno, no sé, en fin, realmente con lo que se decide. Pero a donde voy, independientemente de si son administradores o no son administradores, es que sí ha faltado delimitar concretamente la operatividad del sistema. Porque es que toda la teoría hay que ponerla en la práctica. Entonces, se puede entender toda la parte conceptual, pero realmente cómo va a funcionar. Otra cosa que quiero dejar de idea es que si se llegase a lograr unos planteamientos o unas definiciones en el manejo del dinero en el área de salud, sería fantástico, no solamente pues para el área de salud, sino que ojalá sirviera de ejemplo para muchísimas otras áreas que de pronto tienen un comportamiento totalmente diferente al área de la salud, pero que diera lugar a la transparencia en el manejo del dinero. Me explico. Todo el dinero se supone que va a llegar en este momento, de acuerdo al nuevo planteamiento, a Salud Mía, creo que se llama realmente el banco, sí. Famoso banco grande, ¿cierto? No sé, hoy en día que los sistemas están tan adelantados,
sería como llegar a proponer o presionar de que todo el mundo tenga acceso permanentemente a la cuenta de esa salud mía, y que si estas entidades administradoras o con el otro modelo de las secretarías territoriales o lo que sea van a contratar o subcontratar IPS, que todas las cuentas las pueda consultar todo el mundo por fechas, por contrato, por etcétera, una serie de cosas de esas, y que todo sea realmente lo más, o sea, dejo la idea de como plantear un modelo de manejo para la cuestión financiera, porque siempre donde haya plata va a haber corrupción, siempre. Entonces, antes en el Seguro Social era porque era público, se cambió al sistema privado porque era más eficiente, y resultó que ahora los ladrones son precisamente los privados, y peor. Entonces, no hay sistema bueno, realmente. Entonces, toca es plantear una serie de modelos que todo el mundo tenga acceso, y ciertas instituciones que nunca van a manejar nada sean los auditores, que sería una cosa muy harta, pero como las agrupaciones médicas, que de pronto no puedan tener acceso directamente a una decisión de por qué esta administradora va a contratar estas IPS o no X, pero que tengan el acceso a la información para poder ayudar a regular o a objetar o a auditar. Buenas noches. Yo soy Javier Cabrera, soy residente de geriatría de último año y soy estudiante de gerencia hospitalaria de la Universidad Javeriana. Digamos, yo pues, he estado muy metido en este movimiento en contra de la reforma, y también he asistido a varias reuniones, y pues me he dado cuenta de que tal vez los objetivos que están confluyendo y están uniendo a los médicos en este momento es primero el hundimiento de la actual reforma, y segundo la creación de un sistema de salud. Estamos siendo bastante optimistas tratando de sacar un sistema de salud en un corto tiempo, ¿sí? Y esto obviamente necesita una discusión mayor, pero creo que, digamos, tan respetable es como la reforma actual, como la propuesta del doctor y la organización de ANSA propone, ¿sí? Digamos que yo creo que lo que se está concertando, y es un comunicado que salió de la Junta Médica y de Sociedades Científicas el 3 de diciembre, con motivo del Día del Médico, sacaron un comunicado donde le proponen al gobierno y al ministro específicamente, le proponen la creación de una mesa integrada por todos los actores del sistema, en donde se pueda llevar a cabo la creación de un nuevo sistema de salud, ¿sí? Y es como digamos lo que de pronto estaríamos en acuerdo todos nosotros. Digamos que un sistema una propuesta completamente lanzada hacia lo público tiene sus inconvenientes y sus críticas, y una propuesta lanzada completamente a lo privado también, ¿sí? Y por eso el economista de la Universidad de los Andes, que tuvimos la oportunidad de estar también con el doctor Mario Hernández en un debate allá, él decía que lo ideal fuera que ambas propuestas encontraran un equilibrio, ¿sí? Y eso pues debería construirse en una mesa integrada, ¿no? Es lo que a continuación, si se hunde esta reforma, pues deberíamos tratar de que se logre. Exacto, muy bien. Bueno, no sé si alguien más. ¿Cómo no? También. Muy agradecido con el doctor Hernández por esta explicación tan ilustrativa que nos aumenta nuestros conocimientos en este problema tan difícil. Yo simplemente quiero decir una cosa simpática, es que Roy Barreras, senador, es hijo de un anestesiólogo. No sé si alguien de los que está conectados a través de la red. Ok, no, está bien. Dada el nivel de extremismo y de politización hacia donde vamos, ¿no es más peligroso una nueva discusión en el escenario de elecciones? Porque termina siendo una muy buena bandera de polarización
definir un modelo en el que de alguna manera, populistamente, digamos que vamos a tener un control del dinero público de salud, estatizando de alguna manera el sistema. Pero no logramos ese nivel de discusión serena que debió haber sido esto. O sea, pasamos de una emergencia social a tumbos y tumbos apresuradamente a tratar de votar la ley. Yo creo, muy a mi pesar, que sí va a terminar siendo votada la próxima semana. ¿Sí? Es un riesgo grandísimo. Pero pensando en lo que es el próximo año, uno no está seguro que es menos malo. Sí, señor. Sí. No, un último comentario entonces. Sí, es que yo creo que ahí está la cosa difícil de resolver. Yo no creo que esto sea de un plumazo, pues, o de una posición única que vaya a resolver el asunto. Yo creo es que hacerlo más consciente, hacerlo más visible, ver cuáles son los problemas de una opción o de otra, qué es preferible a la hora de ver, en lo práctico, cómo es que se pueden comparar opciones distintas, traer ejemplos de realizaciones muy concretas de otros países ordenados de otra manera, por ejemplo, ¿no? Lo que uno mira, por ejemplo, en Costa Rica, aquí nomás, no es que sea un país muy rico ni nada de eso, se gasta casi lo mismo o menos que nosotros y tiene los mejores indicadores de América Latina. ¿Pero por qué? Pues porque llevan, desde el año 42 existe la Caja Costarricense de Salud, de Seguridad Social. ¿Y por qué es ese asunto? Por un pacto político muy profundo que se hizo en esa época, incluso en una perspectiva muy socialdemócrata, ¿cierto? Como una institucionalidad de carácter público que efectivamente se consolidó con el tiempo. Claro, uno dice, no, pero es que eso es imposible aquí porque somos naturalmente corruptos. No, pues parte de la cosa es, bueno, ¿cómo hacemos para que los recursos públicos, un poco siguiendo esa idea que empezó a sonar y que dejamos escapar de antanas mocos, los recursos públicos son sagrados, pero son sagrados no para quien los está administrando solamente, sino para cada uno de los ciudadanos, qué es lo que significa lo público y cómo todos participamos en el cuidado de lo público, ¿no? Cosas de ese estilo, que obviamente ayudan a transformar un estado de cosas que también es cultural, ¿no? Y como realidades que se van construyendo socialmente y después parecen inamovibles. No, es que aquí la corrupción, eso siempre va a haber corrupción. Bueno, ¿por qué no discutimos un poco si es posible, ¿sí?, no tener corrupción en ciertas cosas que son consideradas como valores públicos inamovibles o intocables o como se llame, ¿sí? Cosas de ese estilo. Pero siempre son procesos lentos, difíciles, y las coyunturas críticas son terribles, porque entonces tiende uno en un mes, ¿no?, creer que precipitar las cosas, exactamente. Hoy estamos en esa situación. Me parece es que hay que aprovechar cada una de las posibilidades que haya para ampliar el debate, para profundizarlo y para hacer las cosas, y no eludirlo, ¿sí? O no esperar entonces a que vuelva a haber otra ventana de oportunidad, quién sabe cuándo. No, la que tenemos es la que tenemos, ahí está. Pero entonces trabajémosla de cierta forma que nos permita ir ganando cada vez más conciencia de cuáles son las opciones y cómo podemos tomar decisiones un poco más democráticas, concertadas, etcétera, y comprometernos con ellas, ¿no? Porque, insisto, no es una cosa que se le pueda dejar simplemente a un grupo de técnicos en un ministerio, por ejemplo, ¿no? Con semejante cantidad de cosas que están en juego, pues vale la pena que nos comprometamos a participar en la discusión y a proponer cosas y a ver entonces cómo funcionan, etcétera. Eso es hacer, digamos, sociedad, y eso es construir cada vez más sociedades un poco más justas, ¿no? Bueno, Mario, muchísimas gracias por la excelente presentación y pues, por su tiempo, porque yo sé que vive muy ocupado. No, por favor. Y a ustedes también, obviamente, porque pues estamos ya en el sillón del villancico, ya 10 de la noche casi, y acá estamos. Los invito de una vez al próximo tema, que es el 22 de enero. El tema es planes de beneficios y autonomía médica. Entonces, la idea es que vayamos abordando cada uno de esos temitas que son medio espinosos, todo esto lo va a tocar, para ir, digamos, un poco avanzando respecto a esto. Yo creo que
En esto, si hay algo que nos está dejando este proyecto de reforma es que nos han logrado unir y aparecimos otra vez y aparecimos independientemente. Hubo algo que nos pudo haber movido, algunas cosas que nos prendieron, hubo chispas que nos prendieron mejor, pero finalmente ya trascendimos eso que nos prendió. Aquí no estamos hablando de sueldos de médicos, no estamos hablando nada de las cosas, sino estamos hablando, oye, desde la salud, no para nosotros y no para la gente, o sea, que trascienda lo que nosotros estamos haciendo, porque creo que esto también nos ha hecho que seamos conscientes mucho más de que, oiga, probablemente lo que hacemos en el día a día como médicos, como tal, pues no sirve de nada si no está dentro de un engranaje que realmente busque la salud de la gente como tal, de nosotros mismos como tal. Y yo creo que eso es lo más importante y eso es una motivación muy importante. Yo le decía a mis residentes, oye, ustedes ya van a ser nueva generación a la que fuimos nosotros. Así en este momento, todo se apagara, ya va a ser una nueva generación porque hay otra conciencia. Y eso es lo que queremos y finalmente yo creo que a eso es lo que le estamos trabajando y nuevamente pues los invito a que sigamos trabajándole a esto porque cualquiera de los 3 escenarios respecto a lo que pueda pasar con este proyecto de reforma pasa tal cual, ¿está? Viene una cantidad de cosas de reglamentación, una cantidad de cosas en las cuales tenemos que estar ahí. No pasa modificada, se hacen cosas, igual viene una cantidad de reglamentación, una cantidad de cosas que inclusive lo ponen en este proyecto de 2 años, 3 años inclusive para algunas cosas, o sea, ahí tenemos que estar, o no, se logró que se hundiera, ahora tenemos que estar mucho más ahí porque probablemente construir otro para participar, o sea, cualquiera de los escenarios definitivamente tenemos que todo el tiempo estar ahí.